Buenas tardes, amigos. Hoy estamos con el ingeniero petrolero Nelson Hernández, quien es una autoridad en todo el tema del desarrollo energético y la situación energética de Venezuela y las tendencias en el mundo. Y en las redes siempre nos está ayudando a entender lo que ocurre. Hoy va a comenzar hablándonos del tema del hidrógeno, que es, que es una nueva fuente de mucho futuro y que está muy en boga su tratamiento. Buenas tardes, Nelson. Muchas gracias por tu aporte y por tu apoyo. Bienvenido. Bueno, gracias una vez más, José Manuel, por esta oportunidad que compartimos aquí para efectos de tratar de educar. Esa es la idea, ¿no? Así es. No tiene otra idea lo que yo por ahí publico o digo. En esta oportunidad, como bien dice, vamos a hablar un poco del hidrógeno. Y lo primero que tengo que decir es que el hidrógeno no es una fuente energética, es un vector energético, igual como lo es la electricidad. La electricidad tampoco es una fuente de energía, es un vector energético, es decir, es un medio para transportar energía. El hidrógeno, pues, ha estado presente en nuestra Tierra por años, inclusive hay una teoría por ahí que dice que todo lo que es hidrógeno y metano, etcétera, etcétera, tienen origen abiogenético, o sea que no provienen de la descomposición de la materia orgánica, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que el hidrógeno ha tenido pues un auge últimamente por razones de la transición energética. Y hay una parte que para mí es el ciclo cromático del hidrógeno, que es lo que ustedes ven en pantalla. Entonces hay diferentes tipos de hidrógeno. Dentro de todos, el más, es decir, la idea o la tendencia que se tiene a nivel global es obtener hidrógeno verde, que es aquel que es producido por electrólisis, donde la electricidad es producida con fuentes energéticas renovables, específicamente, pues, lo que es solar y eólico. Voy a tener que apagar el teléfono porque está demasiado... Y tranquilo. Sí. Bueno, entonces como ven ustedes hay una gama completa de habla. El amarillo es donde la electrólisis es solamente solar, se hace por energía solar. El blanco, que es el autóctono, y podríamos decir que es el que se encuentra en los yacimientos subterráneos. Hay uno que se acaba de descubrir en Francia, que dicen que es uno de los más grandes del mundo, pero eso todavía no está desde el punto de vista tecnológico probado. Está el marrón y el negro, que es obtenido en procesos tradicionales del carbón. Están por acá los grises, que es generalmente lo que se utiliza actualmente, como son los derivados del gas natural. Y el petróleo, eso es lo que se llama tradicionalmente lo que es el craqueo de la molécula de hidrocarburo para obtener este hidrógeno. Está el azul, que esa combina con el gris y que tiene dentro de su composición la captura del carbono. Y está el que llaman rojo púrpura, que es el producido con electricidad proveniente de la energía nuclear, o sea, la electrólisis. Como ven, entonces es una gama de colores o de tipos de hidrógeno, pero el que queremos llevar a cabo el mundo trata de ser el hidrógeno verde. ¿Y por qué verde? Bueno, porque la electrólisis pues no produce ningún residuo desde este punto de vista de contaminación y el hidrógeno, entonces se puede decir que es un hidrógeno limpio de contaminación. Voy a pasar a la segunda lámina. Esto que ven ustedes acá es lo que se denomina un sistema integrado del hidrógeno. Entonces,
como vemos, para comenzar a quitar hidrógeno como centro ah, de esa rosa que tienes allí, el hidrógeno puede generar electricidad, ya eso está comprobado. La red eléctrica, entonces tienes la eólica, la solar, y esa eólica y solar producen un hidrógeno. Digo, producen electricidad y producen, van a una electrólisis y esa electrólisis produce hidrógeno. Es un círculo, si se quiere, cerrado y ese hidrógeno verde tiene muchas opciones o muchos usos. Puede ser en el transporte vehicular, ya se habla o ya hay pruebas de lo que es el transporte en marítimo y hay pruebas en transporte aéreo, quizás en aviones pequeños de 30 40 pasajeros, pero bueno, ya comienza el hidrógeno también a sustituir a los hidrocarburos o al jet fuel en ese caso. Está la otra condición que está es la mejora de los crudos y la biomasa. Aquí me voy a parar porque muchos conocen lo que es el hidrocraqueo o en Venezuela, por ejemplo, lo que son los mejoradores de crudo. ¿Qué son los mejoradores de crudo? Los mejoradores de crudo son un proceso donde se le inyecta hidrógeno a esa corriente de crudo y esa corriente de crudo lo que hace es que extrae o saca el carbono y se introduce el hidrógeno para hacer ese combustible o ese petróleo más liviano. O sea, es lo que se llama crudo mejorado. Eso es la hidrogenación de, la, de los combustibles. Eso es Y lo que por se eso se hace llaman con la generalmente, faja perdón, bituminosa. Es lo que se hace en la faja bituminosa. es lo que se hace, perdón. Con los petróleos de la faja bituminosa. Eso es correcto. Ah, ok. Los mejoradores de crudo que están en Anzoátegui y Monaga. Otra condición que hay es que están los combustibles sintéticos y no son más aquellos combustibles. Hay una lámina que explica un poco mejor eso, pero son lo que llaman los e-fuel o los combustibles eléctricos, como también le dicen o los combustibles ecológicos. O sea, la E sirve para eléctricos, ecológicos, etcétera. Y son combustibles o productos que una vez que tengan un gas de síntesis, o sea, tienes hidrógeno y tienes CO2, por procesos químicos y físicos, transforma o unes esas moléculas para formar un componente mucho mayor. Está el amonio, que fue exactamente lo que me enviaste. Mira que si conocí esa noticia de que iban a hacer la planta de amonio más grande del mundo, etcétera, etcétera. El amonio siempre se ha producido a nivel mundial. Y el amoníaco o amonio no es nada más que hidrógeno más nitrógeno. El hidrógeno, pues, lo puedes obtener por hidrocraqueo, puedes obtenerlo como por hidrólisis del agua, y lo unes con el nitrógeno y formas el NH3, que es lo que es la amonía. Y la amonía o el amoníaco se utiliza como fertilizante, todos lo sabemos, pero a nivel de, por ejemplo, de fuentes de energía, es un medio de transporte para el hidrógeno. Entonces, cuando se habla de que se va a utilizar el hidrógeno como combustible, tenemos que darnos la idea que no es básicamente el hidrógeno per se, sino posiblemente una combinación de amoníaco con hidrógeno, porque el hidrógeno líquido, primero es bastante costoso obtenerlo y es muy difícil de manejar porque la fugacidad que tiene el hidrógeno o es el gas que tiene mayor fugacidad, es decir, en cualquier momento él se escapa y nadie se da cuenta. Lo otro que se puede también utilizar el hidrógeno es en lo que llama la metalurgia verde. Esa metalurgia verde lo que hace es que el actor reductor, por lo menos en el caso del hierro, para producir acero, el actor reductor pasa a ser el hidrógeno. Y por eso pues se llama verde. Y hay una infinidad de otros usos que están a nivel ya comprobados o a nivel de ¿cómo te diría? A nivel de laboratorio. Perdona que voy a apagar el teléfono porque está molestando demasiado.
Entonces, como vemos, pues el hidrógeno tiene una gran cantidad de uso. Hoy en día, producto de la transición energética, pues ha tomado el auge que todos conocemos y todos quieren producir hidrógeno. En el caso venezolano, Venezuela es un país ideal para producir hidrógeno verde. Imagínense ustedes, primero sol tenemos, pero por cantidad es uno de los países que tiene mayor densidad solar a nivel mundial. Brisa tenemos también suficiente, o sea, en energía eólica. Y agua, ahí está el Orinoco, que tiene miles y miles, millones de años tratando de endulzar al océano Atlántico y no ha podido. Porque eso es lo único que en Venezuela se hace con el agua del Orinoco. Con excepción de lo poquito que es el río Caroní, pero ese es el Caroní, no el Orinoco. Entonces, esa cantidad de agua que tiene el Orinoco, Perdón, ¿podría explicar un poquito más eso? Que me pareció verdaderamente novedoso, no lo sabía. ¿Cómo es eso de que el Orinoco con el Atlántico tiene una especie de, de conflicto, no sé cómo llamarlo? bueno, porque si tú no haces nada con esa agua, ¿qué es lo que está haciendo el Orinoco en miles y miles de años? Tratando de endulzar el Atlántico y no lo ha logrado, ni lo va a lograr tampoco. Es una especie de sarcasmo de mi parte, porque el Orinoco es el quinto río del mundo, tercero en caudal. Son 35.000 metros cúbicos por segundo. Eso es una inmensidad de agua, pero no hacemos nada con él. Más bien el país sufre de crisis de agua o estrés hídrico, como lo llaman por allá ahora, y teniendo un Orinoco allí. Yo a veces digo, pero el que se pasa a hacer porque se quiere. Venezuela tiene, además el Orinoco tiene otros cuantos ríos, no sé cuántos ríos tiene Venezuela, pero tiene ríos importantes. Y lo que quiero decir con esto es lo siguiente, California no tiene agua. Hicieron un canal de 700 kilómetros, creo que son 150 metros de ancho, para tratar de llevarle agua a California. Tratando de llevarle agua a California. Bueno, y aquí nosotros no. Entonces sigue el Orinoco endulzando el mar Caribe. Ese es el ácido. Pero regresando al punto del hidrógeno, entonces hay agua dulce, que es importante, y hay fuentes de energía renovables, como son la solar y eólica, en las riberas del Orinoco. Alguien dice, bueno, pero vas a destruir las riberas del Orinoco. Yo no estoy diciendo que se destruyan las riberas del Orinoco ni nada de lo que hay allí. Todo se puede hacer con pensando en lo que es la parte ambiental. Como contraparte, puedo indicar lo siguiente. Chile, Chile es uno de los países que tiene mayor densidad solar. Al norte está el desierto de Atacama. Y Chile en ese desierto apuesta a ser el primer productor de hidrógeno verde en el mundo. Pero hay una diferencia con respecto a Venezuela, que Chile no tiene agua dulce porque ese es un desierto. Entonces Chile tendría primero que desalinizar el agua del mar y después hacer el proceso de hidrólisis. Entonces, como ven, hay países que no tienen lo que nosotros tenemos y han ido avanzando en esa dirección. Bueno, ese es un punto. No, de no creo que tenga otra cosa que decir. Voy a la otra lámina. Perdón, déjame hacer una pequeña incursión en tu lámina. Primero, me da la impresión de que básicamente estamos hablando de los potenciales de Venezuela, que es un poco lo que es una palabra que se ha puesto de moda, que Venezuela tiene un potencial para ser el gran hub, no sé cómo se dice, energético de América. Eh, no sé si tú estás de acuerdo con eso, pero me da la No, impresión de de que de estoy que de acuerdo, está, estoy de acuerdo. ok, ok. Pero lo Y que no estoy muy de acuerdo es que siempre se piensa en ese hub energético de que se habla de petróleo. ujú, Somos la primera reservas mundiales de petróleo. Pero sí que también tenemos, además de eso, me hubiera gustado tener esa lámina, conectar la potencialidad de las fuentes energéticas de podemos Venezuela. tener Venezuela nada más no tiene hidrocarburos. podemos tener una segunda sesión de esto, pues eso está muy interesante. Entonces Venezuela
además de tener gas y tener petróleo, tiene energías renovables, tiene solar, eólica, hidroeléctrica, tiene geotérmica, tiene undimotriz y tiene maremotriz. Y tiene pues la biomasa, que vamos a decir que es común para todos. ¿Cómo es la Esa biomasa? potencialidad de energía renovable equivale a 9 millones de barriles diarios de petróleo equivalente. Ese es el potencial. Pero para efectos de comparación, puedo indicarle que en el año 2013 Venezuela históricamente tuvo su mayor consumo de energía y después de 1,3 millones de barriles diarios de petróleo equivalente. Y nada más en renovables tenemos cerca de 9 millones. O sea, tenemos poco más de 7 veces, 8 veces el potencial energético. Y que es renovable, se va a hacer todos los días, pues eso no se va a acabar por ser renovable. Bueno, pero ese es. Y además de eso, 9,3 millones de barriles de energía renovable. no, ese es el consumo de energía en el país. Venezuela no consume ahorita energía renovable, bueno, con excepción de No, hidroelectricidad, pero pero los el nueve punto consumo de tres millones de energía en barriles, Venezuela, perdón, los 9,3 millones de barriles es la capacidad que tenemos aquí, el potencial. el potencial que tenemos aquí de producción de energía renovable, ¿no es así? Eso es correcto. Ok. O sea que podríamos exportar el 90%, casi el 80% de la energía Bueno, eso es renovable. otro concepto que tampoco, y que tampoco estoy de acuerdo en que Venezuela debe seguir exportando energía. Venezuela debe ser un país donde el objetivo sea consumir o alto consumidor de energía y no un país de ser alto exportador de energía. Cuando usted consume energía, eso implica que usted tiene dentro del país, tiene proyectos o tiene infraestructura o tiene industria productiva. Es lo que Está produciendo. es lo que en economía o llamamos valor agregado. Es decir, tiene mucho mayor valor agregado si usamos la energía internamente. Bueno, eso es una forma también de decirlo. Pero además de esas energías, tenemos torio, que el torio está repuntando para sustituir el uranio en la función nuclear y en la fisión nuclear. Entonces, Venezuela parece que nuestro gran problema es que tenemos demasiadas cosas y entre ellas energía. Bueno, esto es la producción de los e-fuel, como les dije, que se hace con hidrógeno y residuos que contienen CO2, no importa cuál sea él. Entonces, el gráfico es muy sencillo, hay una hidrólisis del agua, en esa hidrólisis del agua, por acá sale el oxígeno, y por acá sale el hidrógeno, y el hidrógeno, eh, desde una fuente de CO2, bien sea captura de CO2, básicamente, se une en unos recintos o plantas de tal manera que producen un hidrocarburo, hidrógeno más CO2, produce un hidrocarburo, el oxígeno pues se va también a la atmósfera, tenemos oxígeno aquí y tenemos oxígeno aquí. Y entonces tenemos una serie de elementos como de combustible, como son la gasolina, el diésel, el GLP y el GNC. Y todos pues tienen una característica a donde hay que agregarles quizás ciertos componentes para adecuarlo al sistema de transporte que se tiene. Esto se dice que puede competir con el carro eléctrico. Sin embargo, en la actualidad, yo no digo que no se pueda, pero en la actualidad el costo de una unidad energética comparada con del e-fuel, comparada con una unidad energética del carro eléctrico, los e-fuel son 4 veces más costosos que un carro eléctrico. Esa es la conclusión. Bueno, hasta aquí tengo alguna conversación. No sé si tiene alguna pregunta o algo que aclarar, ¿no? No te oigo. Tengo probablemente muchas inquietudes, más que preguntas.
porque no soy experto en este tema, pero lo que he visto a través de las tres láminas es básicamente eso, que tenemos una gran riqueza energética y que tenemos un potencial, digamos, muy amplio para crecer y para transformar el país. Este, y que además, tú me dirás si esto no es así, no necesariamente el petróleo o la explotación petrolera es la única o tiene que ser la única que funcione en Venezuela, sino que podemos movernos en una diversidad de fuentes, no de fuentes, tú dijiste de vectores o de alternativas, pues, de producción de energía. ¿Es así? Bueno, eso es correcto. Sin embargo, debo decir lo siguiente. Eh, Venezuela, la transición energética es un hecho y es irreversible. El mundo no va a regresar a donde estaba en materia de uso de combustibles fósiles. No va a regresar allá. Va a seguir tratando de sustituir y en el tiempo, eso es cuestión de tiempo. Alguien dice, no, pero que eso va a tardar 50 años. Bueno, eso puede ser, pero así como puede tardar 50 años, puede tardar nada más 10 años. Y de hecho hay eventos que lo están, como dicen, anunciando. Uno de esos eventos era el primer consumidor de petróleo del mundo es China. Y China en el año 2023 comenzó a declinar su consumo de gasolina. ¿Pero por qué? Ah, bueno, porque China ha ido sustituyendo su parque automotor a combustión por vehículos eléctricos. China es el mayor productor de vehículos del mundo en materia de electricidad, en materia de vehículos eléctricos, perdón. Acaban Entonces, de, acaban de instalar una planta que multiplica a la fábrica de Elon Musk, bueno, algo que tiene el tamaño de una ciudad, creo. Una gran planta o un conglomerado de estructuras para producción de vehículos eléctricos que va a dejar muy atrás al carro de Musk. es decir, el único que puede competir con la BYD, que es la fábrica esta que tiene, esas fábricas nada más, en China hay varias fábricas de esa misma empresa, pero esa que les mencioné esta mañana, esa está ubicada en un área de 400 kilómetros cuadrados, Ah, eso es más exacto, grande que exacto. Caracas, Sí, eso es más exacto. grande que Caracas, Sí. es una ciudad completa, pero para producir vehículos eléctricos, eso es todo. Cuando van a producir vehículos es del el tornillo más pequeño hasta el carro cuando está saliendo pues, de la fábrica. Entonces, Venezuela no puede estar fuera de esa transición, porque primero Venezuela es firmante del, del, del Acuerdo de París en el año 2015, donde los países se comprometieron exactamente a ir a esa transición energética. Hay unos que van más adelantados, unos están estancados, unos no han comenzado y unos están avanzados. Pero bueno, eso es parte de la transición. Entonces, en esa transición energética, lo único que está seguro, porque está anunciado, es la sustitución de los combustibles fósiles. Eso está establecido. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, en el tiempo. Entonces, si Venezuela es un productor de combustibles fósiles, tiene que estar mirando o incorporando dentro de sus planes exactamente esa transición energética. ¿Por qué? Ah, bueno, porque va a ir disminuyendo esa demanda y en el mundo hay muchos oferentes. Hay 70 países que producen petróleo, volúmenes significativos de petróleo. Entonces Venezuela no es el único. Y eso hay que tenerlo claro como venezolano. En la planificación futura de la energía de este país, tienen que estar consideradas las energías renovables. Ok, perfecto. Este, pienso que, pienso que estamos en capacidad de planificar una nueva sesión, porque ya el tiempo aquí se nos hizo corto y me gustaría que tú mismo nos dieses en ese tema de la transición energética venezolana,
hay algunas cosas que escuchamos todos los días porque estamos en una crisis económica y porque Venezuela sigue siendo un país de producción petrolera por tradición. Eh, Estados Unidos, con el cambio de gobierno que ha tenido, pareciera estar como poniéndole un freno a esa transición o por lo menos intensificando a corto plazo la explotación de hidrocarburos. ¿Cómo ves tú ese proceso para Bueno, yo lo voy a Venezuela? decir, yo lo voy a decir en esta situación. Así que entenderlo, pienso yo. Estados Unidos es un país federado. Ujú. Hay un gobierno federal y hay unos gobiernos estatales que son autónomos y rigen, producen sus leyes para el área, siempre y cuando esas leyes no comprometan a el concepto federal. Y digo esto porque hay muchas cosas que Trump puede hacer como presidente. Una de esas es, bueno, explotar los terrenos federales en materia de explorar los terrenos federales. Está bien, son terrenos que están en un estado, pero son de la federación. Lo que sí no puede hacer Trump es aquellas leyes que están en los estados, quitarlas. Todo lo tiene que quitar es el estado. Y me voy a referir a dos estados que son muy avanzados en Estados Unidos e internacionalmente, que son California y que son Texas. Texas, aunque es uno de los grandes productores de crudo, es uno de los estados que tiene mayor uso de la energía renovable, sobre todo la solar y la eólica. Entonces, esos dos estados tienen leyes, tienen infraestructura, tienen inversiones y tienen proyectos ya en camino. Esos estados no van a echar para atrás nada de esos proyectos. Está bien, Ahora, el que no ha comenzado, pues puede ser que no haga nada, pero los que están montados, una de las cosas, por ejemplo, que debe, no sé si lo conocen, pero Texas, que es no me acuerdo cómo se llama, ECOT, es la empresa o el organismo que rige la energía eléctrica en Texas. Y en California, en los momentos donde que hay mayor energía solar o mayor cantidad de sol, que es entre las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, allí se producen lo que se llaman tarifas negativas. ¿Por qué? Porque de acuerdo al sistema, van a entrar en el sistema eléctrico las energías de menor costo, lógicamente por efectos de economía, por efectos de proteger la tarifa más barata al consumidor final. Entonces, en ese momento se producen lo que se llaman las tarifas negativas. ¿Y quiénes son los que sufren con las tarifas negativas? Los generadores de electricidad con fósiles, que generalmente en esos casos es gas natural. Entonces, ellos tienen que pagar un fee o un valor de tal manera de seguir ellos funcionando. Eso es lo que está pasando a nivel internacional. ok, ok. Bueno, Nelson, la verdad es que ha sido una verdadera clase magistral la que me has dado. Me siento, no sé si que he aprendido mucho. He aprendido algo, pero estoy más, ahora estoy más confundido. No, hablando en serio, me parece formidable lo que tú haces. Me gusta mucho tu dedicación a esto y vamos a seguir trabajando este tema que podríamos llamarlo pomposamente o no sé, o con cierta certidumbre, inteligencia energética. Vamos Bueno, puede a, ser. El vamos nombre a, lo pones tú. vamos a hablar de inteligencia energética y vamos a considerar que esta clase es que es inevitable la sustitución de los hidrocarburos. Es inminente la sustitución de los hidrocarburos. Sí, es cuestión de tiempo. Sí, Sabes que exactamente. hay una condición, y dame dos segunditos No, ahí. no, no, lo que tú quieras. No, pero es que hay una condición que la gente dice, pero es que eso no va a suceder. Es que sí va a suceder. Lo que pasa es que eso es una cosa paulatina cuando digamos, una tecnología es disruptiva.
Por ahí tengo yo hay muchos casos, pero siempre menciono esto, que en el año 1900, por allá en una calle de Nueva York, hay una foto donde aparecen solamente dos carros a motor a combustión y la gran cantidad de carros que estaban en esa calle eran tirados a caballo. 13 años después es todo lo contrario, hay un solo carro tirado a caballo y todos los demás carros son de combustión interna. Bueno, lo que estamos haciendo ahorita, aquella transición del caballo al de combustión interna, lo que estamos haciendo ahorita es de la combustión interna al carro eléctrico. Eso es todo. Sí, Es cuestión de tiempo. sí. Yuval Harari tiene unas visiones muy interesantes en este libro de Sapiens, donde habla de cómo pasaron 600 años, ¿no? Para sustituir las energías naturales o de fuerza de sangre y llegar a las energías de vapor. Y cuando uno observa lo que ha pasado en los últimos 200 años con las revoluciones industriales, se asombra de que el hombre ha vivido 70.000 años desde que comenzó a hacer sapiens, en un nivel tan atrasado en esa materia. Y la velocidad es creciente, es decir, el cambio, así como está ocurriendo con la tecnología en materia de información y de informática, está ocurriendo también en la parte energética. Así que Fíjate, yo creo en esa velocidad que tú dices, que es cuestión de fíjate una tiempo. cosa que como dicen, uno no se da cuenta de cómo están sucediendo las cosas, porque uno está inmerso en ese mundo y no se da cuenta o no le toma la menor importancia. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención últimamente desde el punto de vista tecnológico es que el señor Musk dio un salto cuántico en materia de carrera espacial. La gente no le hace caso. Y bueno, ayer regresaron los astronautas que tenían allá 9 meses allá arriba y no lo podían traer, no porque no lo podían traer tecnológicamente, sino que había que diseñar, enviar una nave con 4 puestos de tal manera que regresaran, fueran dos y regresaran cuatro. Eso fue todo, fue la solución. Pero el problema está en que si uno hace una curva, ¿de cuántos lanzamientos se hacía el señor Mo hace 8 años atrás? Bueno, allá hacía dos al año. Hoy bueno, ya en este año van 150. Lanzamiento. Sí, y no hemos terminado, no tenemos 5 meses para tener un lanzamiento diario. Está haciendo más de un lanzamiento diario. Eh, eh, Entonces, y lo que costaba antes 15.000 millones de dólares, hoy cuesta 15 millones de dólares. ¿Qué tal? sí, sí, sí. Sí, es un tema no solo de tiempo, sino de la velocidad de cambio que permite esa acumulación, por una parte de conocimiento y por otra parte de inversiones. Es decir, en economía eso se ve clarito, porque es un tema de curvas de crecimiento y más nada. Es decir, las curvas agarran pendiente hacia arriba y tú pasas bueno, como pasó en Venezuela, nosotros, cuando yo estaba pequeño, íbamos a Caucagua y mi papá decía que eran parquímetros de burro en la plaza de Caucagua. Todavía, si te estoy hablando de los años 60, llegaban los burros allí y bueno, y aquí es lo que es Venezuela hoy en día en materia de autopistas y todo eso. O sea que cambió el mundo, pues. Así que mira, Nelson, la verdad que he disfrutado mucho con tu exposición Gracias, y gracias. vamos a volvernos a ver pronto. Vamos a planificar bien esta, porque de aquí puede salir hasta un seminario de inteligencia energética. Vamos a ponernos ambiciosos. Bueno, Tenemos derecho. Bueno, sí, vale, claro que sí. muchas gracias y que tengas buena tarde. Chao, Te gracias. felicito y te agradezco mucho. Hasta luego. Gracias.